Bueno, ahora vamos a la tercera y última parte de la clase. Yo les voy a subir este documento que es un resumen de la clase y bueno, que es el que vamos a ver ahora en esta última parte que es el campo educativo, ¿no? Bueno, volvemos para atrás, volvemos para la década del 60 y el 70 y como habíamos hablado, el desarrollismo inaugura un nuevo discurso. En el cual nos empiezan a plantear esta idea de que nosotros teníamos que desarrollarnos como lo habían hecho los países centrales y em, imitando sus modelos, ¿no? Y la necesidad de recurrir a capitales extranjeros para poder hacerlo. Bueno, ¿cómo impacta esto en el campo educativo? Em, el tema del campo educativo, y esto lo vamos a subrayar, es que el desarrollismo va a transformar el propósito fundacional. ¿Para qué se creó el sistema educativo argentino? Para construir un tipo de ciudadano, ¿no? Para construir un modelo de ciudadanía. Recordemos de cuando se estructura el Estado Nacional, en la década de 1870, 1880, y esa intencionalidad predominó. El peronismo va a introducir, digamos, el mundo del trabajo como un saber válido, pero no deja de tener un propósito de formar una ciudadanía, de una ciudadanía, perdón, una ciudadanía no crítica, una ciudadanía funcional al proyecto peronista. En cambio, es como que esta mirada sobre el desarrollo, el desarrollismo, sobre lo que teníamos que hacer los países latinoamericanos para desarrollarnos, tienen un impacto profundísimo en el campo educativo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que redefine el propósito fundacional. Esto es que la idea que había predominado al inicio, digamos, del sistema educativo va a adquirir un giro muy profundo, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos ahora distintos ejes que tienen que ver con cómo entender este cambio del propósito. Primero, la teoría del capital humano. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en clase que el capital humano, que es una teoría desarrollada por Schultz, dice que el crecimiento económico no tenía que ver solamente con el capital físico, por ejemplo, con la tierra, con poseer recursos, con poseer capital, sino también con una cuestión humana, ¿sí? Que el ser humano, los seres humanos que habitaban un territorio también eran un factor de producción, ¿no es cierto? O sea que si teníamos gente más capacitada, íbamos a desarrollarnos en el sentido que le habían hecho los países centrales. Fíjense que es una idea muy parecida a la que dice Sarmiento con otro marco teórico, esta vez como más, que busca una fundamentación más científica, ¿sí? Pero es como que el capital humano es otro factor de producción, ¿sí? Entonces, los estados, además de permitir que vinieran los capitales extranjeros, invertir en nuestros territorios, porque esos capitales iban a traer desarrollo, tienen que formar recursos humanos, ¿sí? Y decía que, bueno, nosotros estábamos atrasados en parte por esto de que no habíamos formado bien recursos humanos. Esta idea de recursos humanos, lo habíamos conversado en clase, tiene mucho que ver con considerar al ser humano como un recurso económico, ¿no? O sea, es una mercantilización del ser humano. Pero bueno, es los discursos que empiezan a llegar, ¿sí? Es como que invertir en educación iba a ser algo rentable porque iba a permitir formar capital humano, ¿sí? Entonces, eso decía que por qué nosotros éramos pobres, porque éramos subdesarrollados, porque nos iba tan bien en la economía, es porque nos faltaban estos recursos humanos. Insisto en que podemos detectar la profunda similitud entre lo que planteaba Sarmiento, ¿no? Que no nos iba bien porque éramos bárbaros y porque éramos salvajes. Bueno, esto lo dice de otra forma un poco más técnica, pero dice más o menos lo mismo, ¿no? Como la gente no tiene la suficiente educación, cultura, es como que
no habla tanto de cultura, no tiene la suficiente formación, es por eso que a los países latinoamericanos nos iba mal, ¿no? Bueno, entonces acá se gira el propósito fundacional, ¿sí? Y la finalidad de la educación deja de ser una finalidad de formar cierto tipo de ciudadanía y pasa a tener una finalidad económica, ¿no? La primera cosa clave es que se deja de pensar en el gasto y se empieza en la educación como una inversión. Una inversión, ¿no es cierto?, para el desarrollo del país. Eso ya es un cambio, digamos, muy profundo, ¿no? Ya no voy a gastar en educación, voy a invertir en educación. Como toda inversión, ¿no es cierto? Esta inversión, acá no lo puse, pero necesita lograr una rentabilidad. Cuando yo invierto, ¿no es cierto? Necesito que sea rentable, que me dé una ganancia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que eso va a tener implicancias muy profundas. Como decíamos antes, la educación formal, que antes era pensada como una herramienta para construir ciudadanía, ¿sí? Es como que no se había ocupado del mundo del trabajo. Recordemos que el peronismo había incluido el mundo del trabajo como un contenido a enseñar por el proyecto de país que tenía, que era industrial, pero no dejaba de lado la formación ciudadana, ¿no? En este caso, durante el peronismo, para formar al ciudadano, ¿no es cierto? Al ciudadano con características profundamente peronistas, ¿sí? Digamos, pero acá se busca, y hay una diferencia muy grande, acá se busca que el sujeto no es que decimos, bueno, además de formarte como ciudadano, yo te voy a enseñar sobre el trabajo industrial, sino que tiene que ver más con la empleabilidad, con un empleado, ¿sí? ¿Qué es un sujeto empleable? Alguien que no moleste, alguien que sea tranquilo, que no haga quilombo, que sea funcional al sistema, ¿no? Que acepte las condiciones que yo le imponga de trabajo, que no se le ocurra esto de meterse en el gremialismo, a reclamar derechos. Entonces, no es lo mismo educar para el trabajo que buscar para el empleo, ¿no? O sea, es distinto cómo el peronismo permite el ingreso al mundo del trabajo, a la educación, y como el desarrollismo que viene después, más que nada busca el empleo, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, la finalidad deja de ser una finalidad de formar ciudadanía y pasa a ser, durante el desarrollismo, una finalidad económica, ¿sí? Es como que lo anterior había quedado caduco, ya no servía más y teníamos que formar para el mundo del trabajo y del empleo. Bueno, otro cambio relacionado con esto es cómo se concibe a la educación. A pesar de que siempre los docentes habían sido como funcionales a el poder, habían tenido que aceptar lo que desde el proyecto de país se les pedía enseñar, es como que acá hay una gran división, ¿no es cierto? Por un lado, sí, surge el Estado como el gran planificador, ¿sí? O sea, el Estado como el que planifica la educación y el docente como el ejecutor. Somos meros técnicos. Teníamos a los especialistas, ¿no es cierto?, que eran intelectuales, que se alinearan con estos cambios, capaces de estar a la altura de los tiempos, ¿sí? Despolitizado, que ahora vamos a hablar, ¿sí? Eran expertos o planificadores que, legitimados por saberes científicos, asumieron la planificación. Es ahí donde surge la carrera de licenciado en educación. La carrera de licenciatura en educación surge desde esta lógica, es decir, alguien que es especialista en educación y desde ese lugar decide qué enseñar, cómo enseñar. Es la época de los manuales, ¿sí? ¿Qué significan los manuales? No creo que ninguna de ustedes, salvo Isa, haya vivido esta época, pero eh, los que transitamos nuestra formación en la década de nuestra primaria, nuestra primaria en mi caso, durante la década del 70 y del 80 que se imponen estos, bueno, es la época del manual. El manual venía, manual para primer grado, segundo grado, tercer grado, con cada uno de los temas donde se explicitaba cómo tenía que enseñarse y con una cantidad de ejercicios. Entonces, yo estuviera en Córdoba, Buenos Aires,
Río Negro, Santa Cruz o La Quiaca, todos en segundo grado, en el tercer, no sé, en el mes de mayo tendríamos que estar viendo divisiones con dos cifras, ¿sí? Estaba todo especificado en una metodología bastante precisa de qué enseñar y todo pensado por un otro y los docentes éramos ejecutores, ¿sí? Son técnicos, o sea, es como que hay alguien que piensa y otro que ejecuta. El ejemplo de esto es el McDonald's, ¿no? En el McDonald's, no sé si conocen cómo es la lógica, está todo diseñado para que cada uno tenga una tarea muy específica. A uno le toca cortar lechuga, entonces está las 8 horas de su turno cortando lechuga. Otro le toca tostar el pan. A cada uno de los empleados le toca un rol bastante pensado por otro para optimizar el tiempo, ¿no? Entonces hay un experto que es el que calcula que como, digamos, cuánto tiempo tiene que durar cada proceso, entonces dice, bueno, a ver, este cortó lechuga, no sé, y tomate, el otro va a tostar los panes, este va a atender en la caja. Entonces hay alguien que piensa y hay un técnico que lo único que hace es ejecutar lo que otro pensó. Lo mismo es lo que se llama la educación tecnocrática, ¿sí? Lo mismo se pensaba para el campo educativo. Es decir, había un técnico, que eran los licenciados en educación o los especialistas en educación, que planificaban la educación y un conjunto de docentes a los que se nos pedía, yo no fui docente en esa época, era chiquita o no había nacido, pero a los que se nos pedía ejecutar lo que un otro había pensado, ¿sí? Y hay un montón de ideas que provienen de la sociología, de la psicología, ¿sí? Que empiezan a impregnar el campo educativo. La psicoestadística, ¿no es cierto? Ver a qué edad se aprende a leer la letra Z, por decir un ejemplo. La psicometría, o sea, medir, ¿no es cierto? Medir, calcular, ¿sí? Todo bastante técnico y bastante parecido a la lógica de una empresa, donde todo se mide, se hacen estadísticas, se generan datos que nos permiten tomar decisiones para que esa empresa funcione lo mejor posible. Bueno, la educación era una empresa más. Con una fábrica se busca lograr eficiencia y eficacia. La eficiencia es lograr mayores resultados con la menor inversión posible y la eficacia es lograr lo que yo me propuse. Digo, quiero que todos los niños de segundo grado al final sepan hacer divisiones por dos cifras y se medía si realmente ese propósito se había logrado y se empiezan a desarrollar poco a poco las primeras pruebas, estadísticas, mediciones, sobre el quehacer, sobre las vidas cotidianas de las escuelas, cosa que hasta ese momento a nosotros nos parece lógico hoy por hoy tener las pruebas PISA, las pruebas aprender, en ese momento obviamente no formaba, empiezan a ingresar al campo educativo estas propuestas, ¿sí? Bueno, también hay cambios en la educación técnica y la educación superior. La educación técnica empieza a tener un rol cada vez más importante en este contexto, ¿no? De industrializar el país, de permitir que vengan los capitales extranjeros y se crea el Consejo Nacional de Educación Técnica. Y la UOM, que había sido la Universidad Obrera Nacional, que había creado Perón, durante el gobierno de Frondizi se convierte en la famosa UTN, que la mayoría creo que conocen, ¿no es cierto? Que es la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Bueno, entonces, la cuestión es que la UTN, ¿no es cierto? Digamos, la Universidad Tecnológica Nacional ya tiene otro perfil mucho más parecido a la UBA, nada más que, bueno, nada, como ya tenía sedes, le cambian el perfil, ya no hacía falta ser obrero ni nada por el estilo, para formar parte de, digamos, de la UTN, ¿no? O sea, podía ir cualquier persona y se configura como una opción más, como una opción más frente a toda la oferta educativa, ¿sí? Y acá pasa algo que nos compete bastante. En sintonía con la se empieza a profesionalizar la tarea docente. Y esto no pasa solo acá, pasa a nivel país. ¿Qué pasaba hasta este momento? ¿Cómo una persona se convertía en docente? En la secundaria había la escuela normal y de la escuela normal, con una pequeña residencia que se le pone durante el peronismo, vos salías como maestra de grado, ¿sí?
Entonces vos tenías que ir a la escuela normal y salías como maestra de grado y bueno, eso te habilitaba también para trabajar en jardín de infantes, hay una mínima diferencia de unas par de cosas que tenías que rendir, pero vos salías a los 18, 19 años con ese título. Y durante la dictadura de Onganía se corta eso. Se hace en la secundaria un bachillerato con orientación pedagógica, pero luego tenías que sí o sí hacer una formación terciaria, ¿sí? Que duraba 2 años y medio, ¿sí? O sea, esto me olvidé anotarlo, duraba 2 años y medio y nada, era una estatus diferente, ¿no? O sea, vos no egresabas como maestra o maestro normal, egresabas como, digamos, profesor de educación primaria, ¿no? Pero, como les digo, mucho más corta que la formación actual que tenemos en este momento de 4 años, ¿sí? Bueno, el profesor de secundaria sí tenía que hacer un profesorado que duraba 4 años, pero el maestro digamos, había dos carreras, maestro de primario, maestro de educación inicial, y la diferencia era nada más casi la residencia. Es como que muchos o muchas docentes hacían la carrera y después, por ejemplo, hacían un cuatrimestre más y además de ser profesor de educación primaria, eran profesor de educación inicial. Bueno, ahora, ¿qué pasa con todo esto? Nosotros podemos pensar desde otra lógica, como proponen algunos autores, como la doctora Adriana Puigros, que es, eh, digamos, justamente es investigadora del campo educativo y que ha hecho aportes muy importantes de la colonización del campo educativo, porque las ideas de afuera, ¿sí? eh, las ideas de fuera comienzan a impregnar las decisiones que se toman en nuestro país. Hasta la década del 60, hasta el derrocamiento del peronismo, es como que todo lo que se decía en el campo educativo era decidido internamente, ¿no? Es como que si bien había algunas cuestiones que se conversaban, era una decisión propia de los estados, ¿sí? Por ejemplo, Argentina tenía un sistema educativo muy distinto al que tenía el resto de los países latinoamericanos. Pero a partir de esta expansión, ¿no es cierto?, de la influencia de Estados Unidos sobre los países latinoamericanos, distintos digamos, organismos, como, digamos, desde el Fondo Monetario Internacional hasta la CEPAL, empiezan a incidir en las decisiones que se toman y las ideas de afuera empiezan a ingresar en nuestros territorios. Por eso se habla de la colonización del campo educativo, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, eso es, digamos, muy importante de este periodo. Otra cuestión importante del desarrollismo es el conflicto entre educación laica o libre. Hasta ese momento, sí, las universidades privadas no daban títulos habilitantes, ¿no? Por ejemplo, uno podía estudiar distintas carreras, pero supongamos en medicina, vos no podías obtener en una universidad privada el título de médico, solamente en las universidades públicas. Se da todo un debate muy complejo, muy profundo, que llevó meses, digamos, donde los estudiantes tomaron la calle. Y bueno, y se termina aprobando eh, con la ley Domingo Orena, que las universidades privadas podían expedir títulos habilitantes, ¿sí? El Estado controlaba, pero esto marcó un punto de inflexión. Le empieza a dar a la educación privada un estatus que hasta ese momento no tenía, ¿sí? Es como que la educación privada era para títulos que no necesitaban tener, ¿cómo decir?, un respaldo para su ejercicio, qué sé yo, de títulos como, no sé, qué sé yo, una especialización, un acompañamiento terapéutico, decoración de interiores, carreras que no requerían, digamos, la validez para poder ser ejercidas, ¿no? O que se ejercían, por ejemplo, en ámbitos muy restringidos, ¿no? Por ejemplo, en ámbitos donde, ¿cómo se llama? Donde una empresa privada podría contratar a alguien egresado de una de esas universidades, pero era mucho más difícil conseguir trabajo saliendo de una universidad privada y casi no tenían existencia. A partir de esta ley,
hay un crecimiento de las universidades privadas, más que nada de la Universidad Católica, que al conseguir este triunfo, ¿no es cierto?, empieza a poder ofrecer un montón de carreras y a competir con la educación estatal. Bueno, una cuestión que lo habíamos pasado por alto, ¿no es cierto?, es esto de que dentro de este perfil de educación tecnicista, perdón, vuelvo arriba un poquitito, se buscaba la neutralidad, ¿sí? En la clase van a encontrar una parte bastante importante diciendo que, perdón, volviendo al tema anterior, que tiene que ver con lo que vamos a plantear ahora, que la educación debía ser neutral. Invitaban a una despolitización de la educación. Decían basta de que la educación esté atravesada por la política, ¿no? O sea, tenemos que lograr una educación neutral, ¿no es cierto? En la cual no se vean, digamos, de alguna manera reflejados los intereses, eh, los valores de los docentes, porque, bueno, tiene que ser una educación tecnicista, ¿no? Y lo técnico es así, bien neutral. Esto, qué sé yo, McDonald's, funciona mejor esta técnica, listo, no hay cuestiones a discutir. Bueno, como contrapartida a toda esta educación tecnicista, surge otras corrientes pedagógicas que contestan esto, ¿sí? ¿Qué significa que lo contestan? Que dicen, no, la educación no puede ser neutral, ¿sí? ¿Estamos? Toda educación es política, que es lo que nosotros o ustedes vienen trabajando. Aunque yo esté enseñando la tabla del 2, la forma en que los enseño, de qué manera busco llegar a los estudiantes, qué hago cuando un estudiante no logra comprenderlo. Aunque yo enseñe algo tan objetivo como la tabla del 2, no hay objetividad en ningún momento en la educación, no hay posibilidad de que la educación sea objetiva. Siempre hay una decisión política detrás, de cómo yo saludo a los estudiantes, del vínculo que construyo con ellos, de un montón de cuestiones que subyacen y que no es nada más dar información, ¿no? La educación mercantilista es una educación bancarizada. Yo doy una cantidad de conocimiento que el otro toma de forma neutral y aséptica. Entonces surgen las ideas justamente de Paulo Freire, más que nada, y que dice, no existe la educación neutral. Toda educación es política. Cuando Sarmiento nos enseñaba, con Sarmiento, cuando la escuela sarmientina, ¿no?, decía que San Martín era el prócer de América porque había liberado 3 países y no hablaba de los conflictos con Buenos Aires, era una decisión política. Cuando contaba que Belgrano había creado la bandera, pero no contaba todos los conflictos que había tenido en ese proceso, cómo sus proyectos o sus ideales chocan contra el tipo de país que se va formando, digamos, y un montón de cuestiones más, cómo desobedece las órdenes de Buenos Aires, a pesar de que Buenos Aires le ordena hacer ciertas cosas y él, digamos, no las hace porque confía en el pueblo. Todas esas cuestiones son políticas, ¿sí? O sea, no existe una educación neutral. Toda educación, inclusive cuando yo voy a estudiar algo de memoria, como se hace en historia o se hacía en historia, también hay una intencionalidad política que es que esa persona, ese conocimiento que construye, lo haga de forma memorística y no lo haga de una forma crítica, ¿no? Entonces, todo esto Freire lo plantea y sale como una contrapropuesta. Dicen, bueno, sí, por un lado está la educación tecnicista, pero por otro lado, como a la teoría del desarrollismo, la teoría la contestan, como habíamos visto en las clases, la teoría del subdesarrollo, que dice, bueno, loco, lo que están diciendo no está bien, porque el desarrollo solo es posible gracias al subdesarrollo en los países pobres, a las pedagogías tecnicistas las contesta la pedagogía de la liberación, ¿sí? Digamos, estas ideas en Argentina tienen un resurgir en lo que vamos a ver ahora, que es justamente cuando vuelve Perón en el 73. Bueno, ahora, una vez que terminamos estas cuestiones, perdón, una cosa más que me había olvidado, durante la noche de los lápices, de los bastones largos, perdón. Hay otro hecho que es la noche de los bastones largos, que es un hecho que también es importante y muy clave tener en cuenta durante el gobierno de Onganía, que es lo siguiente. Vieron que entre
1955 y 1976, hay otras dos dictaduras, ¿no? La segunda, que era la Revolución Argentina, el primer presidente de facto es Onganía. La noche de los bastones largos tiene que ver con la intervención a las universidades, ¿sí? Considerando que las universidades para este gobierno medio autoritario eran un nido de comunismo, es donde se cocinaban de alguna manera las ideas comunistas o socialistas, el gobierno de Onganía interviene en las universidades. Intervenir es que, por ejemplo, echa docentes, suspende estudiantes, anula algunas carreras, ¿sí? Cambia los planes de estudio, porque esas decisiones le corresponden a cada universidad. Las universidades son autónomas, es decir, que no pueden, eh, digamos, tienen libertad de tomar decisiones de lo que acontece desde qué docentes asumen los cargos a través de los concursos, o qué criterios usar para seleccionar, digamos, para un concurso docente, ¿no? Porque en el concurso se pueden presentar 10 personas y la universidad decide, bueno, qué es lo que yo pondero de este sobre este otro para que asuma esta cátedra. Bueno, todo esto se vulnera porque lo que hacen Guanía es intervenir, es decir, poner al Estado a decidir estas cosas. Esto trajo que, digamos, por un lado, un montón de personas detenidas, encarceladas, también hubo algunas personas muertas en protestas por este hecho, pero también lo que trajo es una profunda migración de muchos científicos que había logrado tener la Argentina, ¿sí? Muchos científicos amedrentados por toda esta violencia contra las instituciones que ellos, de las cuales formaban parte, se fueron del país en un vaciamiento que solo es equiparable a otros momentos como la dictadura o este momento actual, en donde todo lo que a la Argentina le había llevado décadas formar, porque un científico es alguien que fue a la escuela pública, a la universidad pública, acordémonos que recién empezaban las privadas, o sea, la mayoría de los científicos que fueron expulsados del sistema o cesanteados, que es cuando te cancelan el cargo, esos científicos habían sido formados con los recursos de la sociedad. Argentina tenía uno de los sistemas científicos más impresionantes de un país latinoamericano, ¿sí? O sea, y casi a nivel mundial competíamos entre nuestros científicos con países europeos, con Estados Unidos, con Canadá. Bueno, esas personas se fueron y se fueron a investigar a otros países donde los recibieron felices y con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque esos países no habían invertido un peso en formar a esos científicos y se quedaban con el resultado de décadas de esfuerzos de la sociedad argentina. Y los argentinos, ¿no es cierto? Como siempre, nos quedábamos vaciados y con todo un esfuerzo que iba, como decimos siempre, 2 pasitos para adelante, 3 pasitos para atrás, ¿no? O sea, cada vez que lográbamos avanzar o construir algo en un sentido que nos permitía lograr una mayor autonomía, bueno, venían estas decisiones que retroceden y así estamos hoy porque, bueno, es muy parecido al panorama actual. Hoy por hoy no los echan, no los persiguen, no los han sacado, pero los salarios son tan bajos que una gran cantidad de docentes, investigadores de las universidades públicas del CONICET están migrando. Están migrando porque acá ganan nada. Hoy por hoy gana más un docente de secundario que un investigador del CONICET o que un docente universitario. Entonces, bueno, son personas que también se han formado en las últimas décadas gracias a las políticas públicas que bien o mal hizo el kirchnerismo de becas y demás. Y bueno, optan ante, yo, por ejemplo, no sé, en Bariloche nosotros tenemos la CONEA, que es la Comisión de Energía Atómica, que tiene científicos de primer nivel, donde los han desfinanciado, donde han cerrado el presupuesto para investigaciones, donde los salarios están estancados. Esa gente se va, no sé, a cualquier país y los reciben con los brazos abiertos porque son personas altamente calificadas. Bueno, todo eso es lo que trae el neoliberalismo, la pérdida de nuestros recursos materiales y humanos, ¿no? O sea, de todo lo que hemos logrado construir. Bueno, luego viene el tercer peronismo. El tercer peronismo, acuérdense que es entre el 76 y el 76 y tiene como dos fases, ¿sí? La primera son los primeros años donde esta abertura al peronismo genera una gran esperanza, ¿no?
Bueno, después de 18 años de proscripción, eh, llega el peronismo con toda esta esperanza y la sociedad muy movilizada, ¿sí? Eh, Conciben claramente la educación como un derecho social, ¿sí? El ministro de Educación era Jorge Tayana, que fue candidato a diputado, senador por Buenos Aires, me agarra el lapsus, perdón, no me acuerdo, pero bueno, Jorge Tayana, y, digamos, sostenía esta idea, ¿no? Se elaboran políticas siguiendo todo tipo de principios de justicia redistributiva, por ejemplo, se hace la copa de leche, se reforman los contenidos curriculares, ¿sí? Y se ayuda mucho al sector público. Y también trata de educar, digamos, de la educación de los adultos y nada, trabaja, digamos, hay un plan, digamos, para 3 años que no llega a concretarse, ¿sí? La Universidad de Buenos Aires adquiere el nombre de Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. El rector, Rodolfo Puigros, que fue el padre de Ariana Puigros, que es también fue diputada, también es una persona vinculada al campo educativo, es doctora en educación, así que bueno, digamos, tiene un montón de títulos, no me alcanza la clase para decir todos los títulos que tiene, bueno, es hija de Rodolfo Puigros. Y querían nacionalizar y actualizar la enseñanza, ¿no? Buscaban que los contenidos de las universidades se vincularan con el mundo del trabajo y los trabajadores. Por ejemplo, esto que querían hacer en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, producir medicamentos, ¿no? Y un hecho muy valioso es que en el 73 se crea CETERA. CETERA es la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, ¿sí? Bueno, que nuclea a todos los gremios. Por ejemplo, nosotros, que somos en Río Negro, estamos en UNTER, en Chubut, en ATECH, son gremios provinciales, ¿no? En Río Negro está UNTER, en Chubut está ATECH, y ellos se nuclean en la CETERA. La CETERA organiza o nuclea a muchas organizaciones de todas las provincias, ¿sí? Y además es muy valioso que la T del nombre, Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina, ¿sí? Eh, y sostenía esto, que la educación es un derecho del pueblo y un deber del Estado. Y donde se ve mucho es la educación de adultos, ¿sí? La pedagogía de la liberación llega con mucha potencia a la educación de adultos, ¿sí? Freire, digamos, desarrolla todas sus investigaciones en el campo de la educación de adultos. Hay una crítica muy fuerte al imperialismo, ¿no es cierto? Se crea una dirección nacional y además se toma la alfabetización desde otra lógica. En lugar de enseñar las letras así como, bueno, A, de, no sé, de amigo, ¿no? O sea, se empieza a hablar a partir de palabras que tengan un sentido, ¿no es cierto? Y se pondera mucho los saberes que los adultos ya traían del mundo, se les da lugar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay un lugar mucho más protagonista. Pero bueno, todo esto, lamentablemente, cuando muere Perón y sube o asume su María Estela Martínez de Perón, como habíamos dicho, Isabelita, se empieza a ir hacia la derecha y hacia la represión, ¿no es cierto? Tayana, que era el ministro de Educación, es reemplazado, digamos, por Ivanisevic, ¿sí? Bueno, el tema es que era todo lo contrario, empieza a haber persecución y represión en el ámbito educativo y se empieza a hacer una cruzada anticomunista. Esto es muy importante porque va a anteceder a lo que va a pasar en el campo educativo, digamos, en la época de la dictadura, ¿sí? Entonces, el diagnóstico que hacía este ministro era que había que hacer una limpieza, ¿no? Ideológica de la escuela. Decía que la escuela estaba enferma, muy enferma y propagaba el mal, ¿no es cierto? Es como que, digamos, era una educación de una tendencia mucho más fascista y autoritaria, ¿sí? Y hacían tareas de limpieza, digamos, corriendo muchos docentes que tenían estas ideas un poco más críticas dentro del campo educativo.
Y, como habíamos dicho, empezó a actuar la AAA y otros grupos parapoliciales y nada, que fueron precursores de lo que terminó pasando en el 76, ¿sí? Y las políticas sociales, como la copa de leche, empezaron a ser interrumpidas por la gestión de Ivanišević y apenas asume. Bueno, entonces tuvo como dos momentos, un momento de ultramovilización, donde parecía que el mundo iba a transformarse, y la muerte de Perón aborta este momento y deviene lo que es como la antesala de el último que nos va a convocar la clase de hoy, que es el periodo de la dictadura, ¿sí? Acordémonos que eh, esto de la doctrina de la seguridad nacional. Acuérdense que Estados Unidos empieza a convencer, a imponer la idea, porque convencer no sería la palabra, a imponer esta idea de que en Latinoamérica había que luchar contra la subversión, ¿sí? Promoviendo la doctrina de, digamos, contrainsurgencia es convocando a las Fuerzas Armadas a que el enemigo, en lugar de estar puesto afuera, ¿no? En lugar de combatir, qué sé yo, contra los ingleses que estaban en las Malvinas, el enemigo estaba dentro del territorio, ¿sí? O sea, el enemigo estaba dentro del propio territorio y era el comunismo, las ideas comunistas, ¿sí? Entonces, el sistema se militariza de una forma impresionante y se bloquean todos los mecanismos de participación, ¿sí? Y se empieza con la persecución física, ideológica y la desaparición de muchos docentes y estudiantes, ¿sí? Eh, entonces, bueno, cuando se despliega el terrorismo de Estado, propiamente dicho, que ya habíamos hablado en la clase, primero se sostiene esto. El gran problema, digamos, o sea, ellos veían que en la educación argentina el problema era el enemigo que se había infiltrado, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos. Ese enemigo era el comunismo, el virus de la subversión, y había que eliminarlo. Y el campo educativo es donde este enemigo se había metido para ellos de una forma incuestionable, ¿sí? Entonces, había que usar muchas metáforas vinculadas a la salud, ¿no? Extirpar el cáncer, sanar, ¿no es cierto? Esto de la enfermedad, como, digamos, como forma de explicar este complejo, digamos, panorama que ellos veían, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, el campo educativo era un campo donde la dictadura va a intervenir de una forma sumamente violenta, ¿no? Sumamente intensiva. Em, lo que hacen es militarizar el sistema, ¿sí? Y como habíamos dicho, no hay nada de debate y la organización es muy verticalista, de arriba hacia abajo. Y se empieza a perseguir físicamente a docentes, alumnos y desaparecen un montón de referentes, digamos, gremiales de la educación. ¿Qué otra cosa hacen? Bueno, como obviamente el neoliberalismo que ellos vienen a traer está a favor de la educación privada, empieza a haber la transferencia de escuelas a las provincias. A ver si nos acordamos. Habíamos dicho que durante la ley Laínez había permitido que el Estado Nacional sostuviera escuelas en las provincias que lo pedían, ¿no? Por eso había muchas escuelas nacionales en todo el territorio. Lo que empieza a pasar es que se empieza a fragmentar, porque lo que hace la dictadura es transferir las escuelas a las provincias. Es decir, lo que antes pagaba el Estado Nacional con recursos que se recaudaban en todo el territorio, como por ejemplo el IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto que se recauda a nivel nacional, las importaciones, las exportaciones. El Estado Nacional siempre recauda mucho más que las provincias, ¿sí? O sea, porque justamente cobra mucho más impuestos que las provincias. Las provincias con menos recursos se ven obligadas a hacerse cargo de más escuelas. Yo uso una metáfora que es muy burda, pero es como si de repente vos tenés dos hijos y te dicen, che, ahora tenés que cuidar tres pibes más. Tenés que pensar de dónde sacas la plata, cómo te organizas. Bueno, de un día para el otro, estas escuelas nacionales son transferidas a las provincias sin darles un peso más, ¿sí?
y se fragmenta el sistema educativo. Ese es el primer golpe. ¿Qué significa esto? Que cada provincia va a ofrecer algo diferente en función de cuánta plata tiene. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que son provincias mucho más ricas o que recaudan mucho más, van a tener más posibilidades que Salta, Jujuy, Catamarca, de que provincias pobres, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto de que digamos, de que esto profundiza mucho la fragmentación. Luego también el principio de subsidiariedad. El Estado había sido hasta este momento centralista, es decir, a pesar de todos los embates y todo lo demás, el Estado es el que debía garantizar la educación durante el desarrollismo para obtener, digamos, recursos humanos, pero ¿quién había puesto la plata? ¿No? Siempre el Estado. Es como que acá el Estado se empieza a correr de ese rol, ¿sí? Es como que empieza a favorecer las escuelas privadas, les da muchos beneficios, ¿sí? A la Iglesia Católica, digamos, le empieza a dar, le baja los impuestos, le presta plata si quiere hacer una nueva escuela. Entonces, le quita plata a la educación pública y se la pasa a la educación privada, ¿sí? Y además, también busca restaurar estos valores que supuestamente se habían perdido por el comunismo, que eran Dios, patria, familia, ¿no es cierto? Estas palabras tan grandilocuentes de gente que, bueno, paralelamente a que decía las verdades cristianas o las verdades católicas, nada, desaparecía, torturaba, violaba, pero bueno, es como que son, no, como que eso no hubiera existido, ¿no? Entonces fingían demencia, diríamos ahora, pero bueno, ellos por un lado decían que los valores querían restaurar los valores cristianos y el orden, mientras, bueno, tenían estas otras cosas, ¿no? Estos pequeños deslices, ¿no? De secuestrar personas, de violar colectivamente a las mujeres, bueno, esos deslices pequeños. Y acá viene un aporte de Pinot, que es otro de los autores que trabajamos mucho a lo largo de la cursada, en los textos que yo les voy compartiendo y que les voy armando. Y él dice que hay dos estrategias claves. Una es la estrategia represiva, en la cual se busca restablecer el orden y la disciplina, ¿sí? Se censuran un montón de publicaciones, libros, como habíamos hablado. ¿Se acuerdan que les conté que el twist del monolizo por tener mucha imaginación? En el afán de cancelar también cancelan ¿cómo se llama? Este libro que yo les conté, que se llamaba La Cuba electrolítica, que es un experimento de física, pero como tenía la palabra Cuba y Cuba era comunista, lo censuran sin tener idea que no hablaba, un libro de física que no hablaba nada ni de Cuba, ni del comunismo, ni de nada. Censuran un montón de textos en educación inicial, en primaria, le sacan partes a muchos de los libros, ¿sí? Y inclusive se elaboró un documento que se llama Cómo identificar al subversivo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que había como un instructivo para ver, ¿no? Si decía la palabra compañero, si decía la palabra pueblo, vos tenías que sospechar que ese compañero docente o que ese estudiante, más que nada en secundaria, era un subversivo. Entonces tenías todo un instructivo de cómo darte cuenta si alguien, insisto, un compañero de trabajo o un estudiante era subversivo y obviamente delatarlo, ¿sí? Acá me olvidé también de poner esto del operativo Claridad. Siempre estos nombres grandilocuentes, el operativo Claridad era el operativo que llevó, digamos, con el cual se le puso nombre a esta persecución, ¿no? Entonces había un teléfono en el Ministerio de Educación mediante el cual vos podías llamar y delatar a algún compañero o algún estudiante, ¿no? Y seguramente esa persona, por más que no hubiera demasiadas pruebas en su contra, iba a estar desaparecido. Por otro lado, lo que dice Pino es que hay una estrategia discriminadora, ¿sí? Es como que la educación había buscado homogeneizar de alguna manera y también igualar las condiciones, decir, bueno, que todo el mundo pueda estudiar, ¿sí? O sea, por ejemplo, que acceda a la universidad no el que tiene plata, sino el que es capaz, ¿no es cierto? El que es buen estudiante. Entonces, se vaciaron contenidos, por ejemplo, diciendo, digamos, haciendo una lectura muy arbitraria, muy sesgada,
de lo que era la psicología evolutiva. Decían, bueno, por ejemplo, que es la psicología de Piaget, que ustedes habrán visto en otros espacios. Entonces decían que, digamos, los niños podían aprender una cantidad de cosas. Se reducían muchos los contenidos a enseñar. Entonces, por ejemplo, se decía que en primer grado solo debían enseñarse 13 letras. Es muy loco porque, bueno, muchas maestras, con su experiencia de años, decían, pero pará, si yo hasta el año pasado enseñé todo el abecedario en primer grado, ¿por qué voy a poder enseñar solo 13 letras? Y tenían como una especie de rebeldía, una especie de cuaderno paralelo, ¿no? En el cual enseñaban todo y cuando venía la inspectora le mostraban un cuaderno más oficial en donde solamente enseñaban las 13 letras que te permitía el diseño curricular. Todo era llevado hacia el individuo, ¿no? Las actividades, no había nada grupal, era todo individual. Inclusive las actividades físicas, hay imágenes de la época en la cual se ven a personas rebotando la pelota en lugar de trabajar, digamos, hacer un juego en equipo, como handball, vóley, fútbol. Todo era bien individual, hasta, digamos, era rebotar la pelota en tu lugar sin correrte del espacio. Bueno, la dictadura viene de alguna manera a clausurar, ¿no es cierto?, un proceso educativo y a dejar el puntapié para lo que vamos a ver en la última clase, que es lo que termina de hacer el menemismo con la educación, que es terminar de alguna forma de privatizarla, ¿no? Que lo vamos a ver la próxima clase, pero bueno, termina como darle este eje. Así que bueno, esto es un resumen lo más rápido posible de todo lo que es nada, lo que es la educación en estos periodos. Les voy a compartir este documento como que es un resumen de la clase y lo que les pido es que cualquier duda que tengan la compartamos el viernes y el viernes, bueno, vamos a hablar de lo último que entraría, ¿sí? Así que bueno, nos encontramos el viernes, chicas. Disculpas por la demora, pero me lleva muchísimo más tiempo, es la cuarta vez que intento hacer esto, decía hacer el resumen porque intenté otras estrategias, pero bueno, no es tan sencillo armar todo virtual. Les mando un abrazo grande y nos vemos el viernes. Que tengan buena semana.